Hoy estamos con Suli López de Barra. Sí. Suli, te conozco desde hace 30 y pico años. Sí. Yo creo mucho que tiempo. Por lo menos hace 25 años que nos conocemos. Así es. Somos hermanas, amigas en Cristo. Hemos trabajado juntas y hoy queremos conocer tu testimonio. Vamos a hablar del duelo específicamente, pero bueno, también un poco más acerca de cómo llegaste a los pies del Señor, tu recorrido, y específicamente vamos a hablar de cómo has superado el duelo, 2 duelos. Para mí, Suli, un ejemplo con tu testimonio, a pesar de las vivencias que te ha tocado, una de las cosas más difíciles, que es perder a un hijo, pero te has mantenido firme, con gozo, con palabra, ministrando también, ministrando a otras. O sea, para mí un ejemplo de perseverancia. Y bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Tú cómo conociste al Señor? ¿Cómo llegaste después a la obra misionera? Y a partir de ahí. Vale, bueno, yo conocí al Señor muy jovencita. Bueno, desde niña mi madre me enseñó a orar. Cuando yo tenía 5 años más o menos, ella siempre me enseñaba a confiar en Jesús, aunque ella no era cristiana, pero ella tenía fe. Y ella, yo creo que el legado más grande que un padre o una madre le puede dejar a sus hijos es la fe. Y ella me enseñó a amar al Señor, a confiar en Él, a pedirle para cuando era un examen, cuando yo tenía alguna prueba, ella clamaba al Señor y yo aprendí eso con ella. Luego pasó el tiempo y yo ya tuve un encuentro personal con el Señor con 17 años. La verdad que el Señor, yo puedo decir que el Señor me escogió para Él desde muy jovencita. Y bueno, empecé a crecer en un ambiente cristiano, de iglesia, yendo y viniendo. Y cuando tenía 22 años, conocí la obra de Remar. En el año 92 llegó Miguel de una prédica tremenda y fue algo que impactó mi vida. Y a raíz de ahí, pues empecé a tener contacto con la obra, ¿verdad?, de Remar. Yo seguía yendo a mi iglesia, pero el Señor me hizo un llamado de venir a servir, pero no a vivir a Remar, sino a estar en la iglesia y a colaborar en lo que hiciera falta. Y bueno, el Señor me ayudó mucho en ese tiempo y conocí a mi esposo. Conocí a mi esposo en Guatemala. Él llegó yo llegué a trabajar al colegio de Remar el mismo año que él llegó de misionero. Y bueno, fue como una cosa que el Señor unió todas las cosas, nos unió. Y el año y un mes, un día y nos casamos. Fue todo una cosa tremenda, ver las respuestas de Dios, en todo nos dijo que sí, en todo nos proveyó. Bueno, tú eres testiga, ¿no? Soy testigo, eso te iba a decir, soy testigo. Tú eres testiga de todo lo que el Señor nos dio, y todo fue tan bendecido, tan movido por el Señor de una manera impresionante, que yo decía, es que no hay duda que el Señor quiere que yo me case con Emilio. Y bueno, empezó a pasar el tiempo, tuvimos nuestro primer hijo y nos enviaron de misioneros a República Dominicana. Ahí me quedé embarazada del segundo niño. En ese tiempo, pues claro, estábamos sirviendo. Emilio tenía la visión de poner el hogar Sanisi, de niños con VIH, con SIDA. Y empezamos a trabajar en esa visión de los niños, de ayudar y todo. Y de pronto, nuestro hijo pequeño cumple 2 años y empieza a tener un problema como si fuera un adolescente, como una pubertad precoz. Y nosotros dijimos, esto no es normal. Lo llevamos a un médico que nos recomendaron, luego a otro, luego a un endocrino. Y él dijo, mira, esto puede ser de las glándulas suprarrenales y seguramente es un tumor, pero es un adenoma, nos dijo. O sea, es algo que no es malo, sino solo será un tumor que hay que quitarlo. Y así fue, salió en el TAC un tumor como el tamaño de una naranja sobre la glándula suprarrenal izquierda, del riñón izquierdo, y dijo, bueno, hay que operar. Claro, en República Dominicana... Vamos a pararnos un poco ahí. Tú tenías un hijo y este es el pequeño. Sí. Que tenía 2 añitos. Claro, el mayor tenía 4. Cuéntame cómo se vive como madre que te digan que tu hijo de 2 años tiene... Bueno, mira, al principio yo... un tumor para empezar. Sí, yo empecé, o sea, yo sabía que algo había que no estaba bien. Claro. Cuando ya me mandaron al endocrino y él empezó a hacer pruebas, yo sentí en mi corazón que algo no estaba bien. Pero claro, hasta que no se confirman las cosas, no puedes asegurar que eso es así, ¿no? Pasó el tiempo y, bueno, el Señor me dio una palabra que está en Job, que dice, vamos a recibir solo el bien del Señor y no recibiremos el mal.
Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y mi hijo estaba vivo, yo no, o sea, fue como una palabra a la que el Señor me dijo, mira, vas a bendecirme, porque yo venía de conocer una faceta de un Dios que te concedía todo lo que tú le pedías. Le pedí por mi esposo, me lo dio, un hombre muy especial, tú lo conociste. Todo lo que nos proveyó, lo que nos bendijo, todo, en todo me había dicho amén. Pero ahora, claro, yo decía, ¿cómo estamos empezando a ayudar niños que nadie quiere, niños de la calle, niños que en República Dominicana los niños, sobre todo los niños haitianos, son muy rechazados? Y ahora mi hijo pequeño, pues resulta que tiene algo así, pero bueno, yo confiaba que era lo que el médico decía, ¿verdad? Mira, es un adenoma, tumor, algo y ya benigno. Está, no pasa nada, y así seguimos. Y bueno, pues vino el momento de la cirugía. En el momento de la cirugía no hubo oncólogo, sino que hubo un endocrino y un urólogo. En República Dominicana. En República Dominicana. Y ahí, pues, claro, fue tremendo. O sea, el tipo de sanidad es un poco complicado ahí. Los hermanos nos ayudaron de todas las comunidades de Guatemala, Centroamérica, de España, de Miami. Nos ayudaron para poder pagar. Pero no salían las pruebas de patología, no nos decían nada, o sea, pasó una semana, pasaron 2, el niño salió, volvió a casa, terrible, lo pasó muy mal porque le hicieron una cirugía muy invasiva, pero el problema fue que el tumor, ellos lo tocaron sin conocimiento y se reventó. ¿Y tú cómo vives eso? O sea, hay una crisis de fe, ¿te entró algo, decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? O no, porque yo me pongo que como madre, a ver, mira, al principio estás como un poco como en esa etapa en la que vas como avanzando sin detenerte a pensar qué está pasando, ¿no? Sí. O sea, vas confiando, Señor, yo confío en ti, Señor, yo espero en ti, yo ahora tengo que decir, o sea, yo conozco al Señor de toda la vida, yo tengo que confiar en Él ahora. Pero claro, más adelante sí hubo un tiempo, bueno, de eso crisis. Te lo contaré más adelante. Vale, me lo cuentas más adelante. Sí, pues entonces al final las pruebas de patología dijeron que era un carcinoma suprarrenal en la glándula suprarrenal izquierda, que era algo inusual, o sea, que ya en adultos es 1 en 1,000,000 y en niños no habían datos, porque no habían niños con eso, o sea, ellos no lo podían creer. Y claro, cuando ya consultamos, ¿qué hacemos? Hay que dar quimio, ¿qué hay que hacer? Pues nos dijo, mira, es que aquí en República Dominicana lo tenemos muy mal con el tema niños. Y claro, pues mi marido pensó, ¿verdad? O sea, no tenemos que salir a España y claro, tuvimos que dejar la obra ahí. Porque tu marido es español, eso sí. No lo hemos dicho, es que tu marido sí. Era de Barcelona, entonces pues estaba la posibilidad fácil de venir aquí, su familia aquí ahí en Barcelona, y bueno, pues tratamos de hacer como de todo eso, pero todo fue en cosa porque el tiempo corría, porque él dijo, es que el tema es que se ve que ya ha crecido otra vez el tumor, que había salido, que lo habían quitado. Y ahí dejamos todo. En ese lapso de tiempo en República Dominicana, el Señor nos regaló una hija, que es Estela, que el Señor nos la dio adoptada, sí, o sea, el Señor nos la dio y ella fue, nosotros queriendo como bendecirla, ayudarla, ella vino a bendecir nuestras vidas, porque claro, tenía yo al niño de 4, al otro de 2, pues un problema tremendo de un cáncer, y pues claro, ella fue como un ángel para mí, porque yo decía, ¿con quién dejo al pequeño? Y bueno, es que se te junta el cielo con la tierra, ¿y qué vas a hacer? Y claro, cambio de cultura, cambio de país, cambio de todo, pero el Señor nos abrió la puerta en el Hospital San Juan de Dios. Yo le escribí al día siguiente, me contestó el jefe de oncología, sí, que yo le estoy muy agradecida al doctor Jaume Mora, porque él inmediatamente nos respondió y dijo, puede ser que no sea un carcinoma, dijo, porque no es usual. Dijo, vengan, y venimos, ¿no? Venimos a España, le empezaron a hacer pruebas de todo y bueno, claro, vieron que había algo ahí, pero tocaba hacer otra cirugía para ver cómo estaba todo por dentro. Y el problema es que al abrir, fue una cirugía muy peligrosa porque era una segunda cirugía sobre a todo esto, claro, el dolor de ver al niño pues ya sufriendo, ya lo ves sufriendo, cada vez que veía un médico se espantaba, cada vez que, fue muy fuerte. Y bueno, pues sí, ahí sí nos llamaron a una sala aparte después de la cirugía y nos dijeron 3 meses de vida.
está lleno por dentro, el tumor se ha reventado y ha dejado como si fueran como piquetes de insecto, y eso va a crecer. O sea, esto no hay salida. Podemos dar quimio, dijeron, pero la quimio lo único que va a hacer es solo prolongar un poco el tiempo, pero nosotros os recomendamos que luchéis, porque nunca sabemos si en el camino pueda salir algo. Y claro, mi marido, un hombre muy fortalecido en el Señor, un hombre de Dios tremendo, que la verdad que Dios sabía por qué me había dado a ese hombre, porque para lo que nos tocó vivir, él era muy fuerte. O sea, él dijo, bueno, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero sí vino un momento, ese día de la cirugía, en el que yo dije, si a mí Dios no me ayuda, yo no voy a poder con esto. Y bajé al lugar que hay ahí para orar en el hospital, que es como una capilla, sí, pero que no es una habitación. Y yo le dije, Señor, si tú no me ayudas con esto, es que yo no puedo, Señor, de verdad, esto me sobrepasa. Claro. Pero claro, entonces vino ahí como ese encuentro, ¿no? Con otra parte de Dios que a veces nos cuesta entender. Cuando Dios te dice que no, cuando Dios te manda una prueba y es algo que supera tus fuerzas, porque tú dices, soy yo, lo sufro, pero tú quisieras ponerte en el lugar de tu hijo cuando llegan los médicos, cuando les ves la carita de terror, de ver, otra vez me están haciendo, le pusieron un portacat, o sea, para poderle poner por ahí la medicación. Fue tremendo, pero en ese momento, Estíbaliz, yo me puse de rodillas delante del Señor y le dije, no puedo, y lloré, pero de repente vino un gozo. Yo experimenté lo que es el gozo de Dios, porque empecé a reírme y empecé a sentir una ilusión, una alegría, como cuando te van a dar una buena noticia, o como cuando tú dices, ay, mira, voy a tener algo especial, qué alegre, qué ilusión, o voy a salir de viaje, o voy a hacer esto. Me vino una ilusión. Y yo dije, ¿y esto qué es? O sea, pero es que yo no tengo motivos para estar feliz. Y surgió ese gozo de mi corazón como si hubiera sido una fuente. Algo que solo hay que vivirlo para entenderlo. Y yo salí de ahí, la verdad que transformada de esa capilla, porque lo que me esperaba era muy fuerte. Para no hacerlo largo, fueron 28 ingresos al hospital, 19 ciclos de quimioterapia, 2 quimioembolizaciones, que era como meter un catéter por la ingle, inmovilizarlo a él, dormirlo y que llegara hasta el tumor. Empezó en un principio a remitir, pero luego, claro, era algo muy agresivo. Y claro, habría el riesgo que mi otro hijo también lo tuviera, era genético. Estaba en los genes de mi marido, pero mi hijo, el otro no, el otro limpio, sin nada, ni siquiera la opción de que le tenga que controlar. Y claro, pues ahí sí, cuando faltaban 6 meses, nos dijeron, mira, ya no se puede hacer nada. O sea, vamos a parar la quimio, vamos a pararlo todo y lo vamos a pasar a paliativos, porque es el tiempo, ¿no? Y claro, fue muy difícil porque... La aceptación, pero ¿sabes qué nos pasó? Que nos mandaron a llamar los médicos porque ellos nos miraban como que nosotros no entendíamos qué nos estaban diciendo. Sí. Dice, pero es que no... Por la reacción que tuviste. Es que no os vemos mal, no, dice, sabéis a dónde vamos, ¿no? Sabéis que vamos y el niño va a morir. Le dice mi marido, sí, pero bueno, nosotros tenemos fe. Dios puede hacer algo, y si no, pues bueno, yo le pregunté, mira, ¿cómo puede ser? ¿Puede ser algo de la noche a la mañana? O como me dijo, mira, puede ser que se reviente el tumor y sea una hemorragia interna y todo acabe en un momento. O le vas a ver apagándose como una velita hasta que el tumor crezca mucho y ahí termina. Y lo sedan. Y así fue, O sea, él estuvo con nosotros desde esa fecha 6 meses más. ¿En el hospital o en casa? En casa, y llegaban los médicos, ya no iba a controles, ya no, porque claro, ellos dejaron, bueno, sí, ya no se puede. Cuidar un poco los síntomas, que descanse, ¿no? El mantenimiento. Y la verdad que fue un tiempo muy bonito, porque el Señor nos unió mucho como familia a valorar, ¿sabes? Que esas cosas que no se valoran. O sea, cuando no hay salud, cuando no hay una vida sana completamente, pues es como eso de lo tengo todo, tengo este privilegio, pero no sé que es un privilegio. Y eso nos ayudó mucho a vivir pues en amor, a cuidarlo, a estar por él, pero no con caprichos, sino a tenerlo
verlo como un niño más, que él hiciera una vida normal. Tenía el carácter muy alterado por sus hormonas, que le tocaban las glándulas suprarrenales, pero era una bendición. Era alguien tan especial que hasta el día de hoy yo digo, yo tengo un antes y un después de Josué. O sea, para mi vida cambió radicalmente en el aspecto de la fe. Tengo un antes y un después, ¿verdad? Así como hay Antiguo y Nuevo Testamento, así ha sido mi vida antes y después de Josué. Y bueno, el Señor se lo llevó un 3 de diciembre del 2009. Y en esos 6 meses de cuidados, ¿mantenías la paz, el gozo? Bueno, una de las cosas que ¿Cómo se llega? ¿Cómo se puede superar todo? Mira, una de las cosas que el Señor me mostró es que yo tenía que ayunar. Yo tenía que ayunar porque si no, mi carne se iba a debilitar y yo no podía. Y tampoco iba a ser un mar de lágrimas todo el tiempo para mi marido. Yo tenía que estar fortalecida porque él, pues claro, seguíamos trabajando, llevando la iglesia, haciendo todo porque no quisimos, como decir, nos apartamos, ¿no? Porque tenemos que seguir funcionando para el Señor. Entonces él estaba como pastor de una iglesia en Barcelona. Yo iba a compartirle a las mujeres, hacíamos vida normal. Claro, cuando había algún ingreso porque él realmente se ponía malito, ahí sí lo ingresaban, pero luego lo demás era en casa. Y yo dije, no, yo tengo que ayunar. Entonces ayunaba lunes, miércoles y viernes, por la mañana hasta la tarde, y eso fortaleció mi corazón, porque yo dije, no le voy a dar rienda suelta a mis emociones, a mis sentimientos, aunque era lo más normal. Pero no dejaste que te consuma la tristeza. No, porque si no, yo sabía que tenía el otro niño, tenía a mi hija, también. Y yo tenía que seguir viviendo. Y incluso mi hijo pequeño me decía él me decía, alguna vez me vio llorando, y me decía, no llores, si todavía está él aquí. Me decía, cuando él se vaya, pues ya lloraremos, y con 4 años, imagínate. Pero bueno, eso así fue y bueno, al final el Señor se lo llevó. Se lo llevó el 3 de diciembre del 2009. ¿Y cómo se supera eso? Porque ya habías tenido un tiempo de reflexión. Perdón, sí, bueno, fue un momento muy especial. Te quiero compartir esto porque el momento de verlo partir, no estaba mi marido. Había ido a dejar a mi hija en una vuelta en la que teníamos que turnarnos y yo me quedé con él. Y fue en un momento en el que ya estaba lo habían sedado, ya nos habíamos despedido de él, pero yo sentía que no se iba. Y entonces yo le dije, Josué, vete con Jesús, vete con él, es que tú vas a estar bien ahora. Y no te preocupes, ya nos veremos, nos vamos a volver a ver. Alrededor mío estaban los médicos y las enfermeras que te acompañan en ese proceso. Y yo vi a médicos y enfermeras caerles lágrimas al escucharme. Pero yo dice, solo Dios me pudo dar esa fortaleza de decirle, vete, no mires atrás. Y así se fue quedando hasta que terminó, se fue. Pero claro, hubo un momento en el que yo sentí que él ya se había ido, solo su cuerpo seguía luchando, pero él ya no estaba ahí. Y yo te puedo decir con toda certeza que yo lloré cada día que él estuvo enfermo, pero después que él murió, yo empecé a llorar cada día menos, porque yo sé con quién está. O sea, yo sentí, Dios trajo esa certeza a mi corazón que él ya está ahí. Y a él lo cuida el Señor, él está con el Señor, ¿con quién va a estar mejor? ¿Verdad? Ahora me toca cuidar a mis otros 2 hijos, velar por ellos y orar por ellos y estar ahí en lo que haga falta, pero ya él va adelante y yo sé que está feliz. Pero eso es muy importante, superar una pérdida, superarlo, ¿no? No quedarte ahí en la tristeza. Mira, porque hay testimonios de personas que cuando tienen un duelo se quedan ahí, como atascados. Y eso produce un decaimiento, una depresión de la que luego hay que salir. Pero en ese caso tuyo, gracias también a que habías hecho el proceso anterior, ¿no? Y a la fortaleza del Señor y que buscaste al Señor, pues a partir de la muerte no hubo un decaimiento. Mira, yo lloraba, o sea, tenía mis momentos en los que lloraba, pero una vez escuché una frase que dice que el dolor hay que gastarlo, no hay que guardarlo, porque si lo guardas, el tema es que después sale. Pero si lo gastas, o sea, lloras, pero yo lloraba delante del Señor. O sea, no trataba de... No con amargura tal vez, sino porque... Y tampoco hacerme la fuerte, sino llorar. Y incluso hasta el día de hoy, yo a veces me recuerdo de él y en algún momento, pues me cae alguna lágrima. Porque no puedo decir que no, pero es diferente, es otra historia. O sea, has pasado el proceso del duelo, la aceptación, ¿no? Aceptarlo y pasarlo. Claro.
pasarlo y luego, porque al principio estás como en shock, pero luego ya lo aceptas y es comenzar de cero otra vez sin él, ¿verdad? Yo recomiendo a alguien que esté pasando por duelo, por cosas, mucha gente que guarda las cosas, la ropa, esto, lo otro, nosotros sacamos todo. No es que nos quisiéramos deshacer de sus cosas, nosotros teníamos el corazón de volver a las misiones y dijimos, ¿para qué vamos a tener todo esto? Es que es recuperar, llorar, hay gente que llora. Supe el caso de un niño también que murió de cáncer del mismo hospital, que la madre lloraba con el pijama años, con el mismo pijama, el niño. Porque no tenía resuelto. Porque no tenía esa esperanza que tenemos nosotros en Gloria. Y que yo te digo, no es fácil, es algo que, pues un camino que yo no le deseo a nadie pasar, pero si estás con el Señor lo puedes llevar, lo puedes sacar. Así es. Y después pasaste otro duelo. Bueno, después de que se fue Josué, pasaron en el 2009, pasaron pues 10 años, 11, y mi marido pues empezó la pandemia y comenzó un poco con malestar. Y bueno, para no hacerlo largo, le detectan un cáncer de hígado terminal, inoperable, sin opciones de nada, y una aceleración tremenda del cáncer, como que empezó a una cantidad y terminó de una manera impresionante, acelerado, súper rápido. Y claro, a veces la gente incluso llegó a decirme, bueno, pero como tú ya has pasado por ahí, y claro, o sea, no es lo mismo perder un hijo que perder tu marido, ¿verdad? Pero fue un momento también muy especial que quisiera compartir porque, bueno, Emilio era un hombre que la verdad que estaba listo para irse, y en esos días en los que ya nos dieron pase de 24 horas porque él ya estaba malito, él, pues un día me acuerdo que le llamó Miguel Díez y le dijo, hijo, tú pues adelante. Le dijo, Miguel, yo hace 31 años que tendría que estar muerto, Dios me ha dado la oportunidad de tener una familia, de tener hijos, y es verdad que nadie se quiere ir, pero me tengo que ir. Me dijo, así que me voy con él. Y la verdad que eso reconfortó tanto mi corazón de verlo tan contento, como el que te vas de viaje, ¿no? Y luego ya perdió pues conciencia y ya nos despedimos de él. Y fue un momento muy especial porque, claro, ¿qué haces tú con tus 2 hijos? Tu marido que ya se ha ido, y como madre no sabes cómo afrontar el dolor de esposa o el dolor de tu marido, ¿verdad? Porque te duele. Y ver a mi hijo abrazado al cuerpo de su padre, porque él ya no estaba ahí, fue terrible. Fue muy difícil, pero yo les dije a ellos, vamos a orar en este momento. Él se acababa de ir, estaban por ahí los enfermeros otra vez, y yo le dije, mira, vamos a orar, y una vez que oremos, nos vamos, porque ya nos dijeron, mira, ya luego la funeraria vendrá y todo. Entonces le dimos gracias al Señor por su vida, por su ejemplo, por todo lo que nos enseñó, por todo lo que nos ayudó, y que ya estaba con él, ya no está aquí, ya papá ya no está aquí, así que nos vamos. Terminamos de orar y cogimos las cosas y mira, Estíbaliz, salimos de ahí, abrimos la puerta de esa habitación, venía Estela, José Emilio y yo, y fuimos caminando y iba adelante y fui abriendo puertas, pasillos, puertas, incluso le di al ascensor, se abrió y en el momento se abrió, y le digo sin mirar atrás, vámonos sin mirar atrás. Y así ha sido, o sea, ese momento el Señor nos dio la gracia para poder enfrentar ese momento, y la verdad que es que si no lo tienes a Él es imposible. Es imposible. Y bueno, ya han pasado casi 4 años desde que se fue, y ahora estoy conociendo otra faceta de Dios, porque la faceta de viuda son promesas que yo, o sea, como que no estaban activas. Y las promesas se activaron. Ahora como quien dice, bueno... Pero eso me lo vas a contar otro día. En otro día, claro. Pero es lo que te digo, que ahí Dios tiene promesas para todos. Gracias, Suli, por tu testimonio. De verdad, yo te conozco hace muchos años. Hemos trabajado juntas, hemos sido compañeras. Y para mí, de verdad que lo he dicho al principio, pero es la verdad. Siempre he visto testimonio, esa fe, esa perseverancia.
Gracias por contarnos tu testimonio, por compartirlo. Creo que puede ser de ayuda para otras madres, mujeres que pasen por lo mismo. Perder a un hijo, pues es lo que tú has dicho, algo muy doloroso, pero para mí eres un testimonio de alguien que ha seguido adelante, que sigue glorificando al Señor, que le sigue sirviendo con gozo, con ánimo. Así que muchas gracias por contarnos tu testimonio y otro día seguiremos hablando de Gracias, más promesas.